violencia, sobre la violencia intrafamiliar, sobre los tipos de violencia, etcétera. Pero ahora con la cuarentena y con el coronavirus y todo lo que se ha suscitado en respuesta a esta pandemia, la violencia intrafamiliar toma un protagonismo bastante importante. Y como bien dijo usted, doctor, pues siempre hemos hablado de la violencia, convivimos con la violencia, y en la consulta nos toca atender a pacientes que han sido violentados o pacientes que son violentos, que ejercen la violencia, y muchas veces no hacemos nada, muchas veces no sabemos qué hacer. Nos falta también ese entrenamiento sobre cómo abordar a un paciente, es más, a una persona que ha sido violentada, porque muchas veces no sabemos a dónde acudir, muchas veces tampoco sabemos cómo tratar a esa persona que ejerce violencia. Y muchas veces nosotros somos víctimas de violencia, a veces muy sutil o a veces muy grotesca, pero es importante tener en el foco de prevención la violencia intrafamiliar, que es un tema bastante importante. Entonces, hablando de eso, vamos a empezar con ciertos datos generales para hacer un recordatorio sobre lo que es la violencia intrafamiliar. Me pareció muy interesante empezar con esta frase, porque creo que de aquí se desprenden muchas cosas. La violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Y sí es un fracaso, sobre todo a nivel social, porque nosotros somos seres sociales, pertenecemos a una familia, que una familia es un grupo social que pertenece a su vez a la sociedad, y la sociedad es en donde nos desenvolvemos, ¿no? En la familia es donde aprendemos todo o muchas cosas de los que somos en la actualidad, creencias, costumbres, comportamientos. Entonces, si desde nuestro seno familiar algo no está funcionando bien, vivimos violencia, probablemente podamos repetir esos patrones. No es una ley de que si tú vives violencia en casa vas a ser violento, pero aprendes a convivir con la violencia y por algunas circunstancias puedes repetir patrones. Entonces aquí hablamos de que la violencia, cual sea la forma, desde física, psicológica, sexual, económica, etcétera, cuando hay violencia estamos hablando de que hay un fracaso. Esta es una frase que nos dio Jean-Paul Sartre, que es un filósofo, escritor y activista político. Y ahora sí, vamos con las generalidades. No sé si lo recuerden, pero esta definición me pareció muy completa porque aquí engloba todo, ¿no? Hablamos de violencia intrafamiliar cuando es un acto de poder. Aquí esta palabra es clave, poder. O incluso omisión intencional. También eso es algo bastante importante. Cuando nos hemos enfrentado y hemos visto incluso en la televisión, en las películas, yo que soy fanática de La Ley y el Orden, tantos casos, ahorita viene a mi mente casos de, no sé, el papá abusó sexualmente de su hijo porque un día fueron a la casa y tenía que cazar un ciervo, pero por X o Y razón, el chico no pudo cazarlo porque no quería matar al animal, porque le dio miedo, por lo que sea. Y el papá veía como que él pudiera cazar al ciervo como un acto de que es hombre ya, que dejó de ser niño y es hombre. No lo pudo hacer el niño, mató un conejo, que no se compara con un ciervo, y como castigo llegó a la casa y lo violó, ¿verdad? La mamá sabía que lo violó, el hermano mayor sabía que lo violó, sin embargo, se callaron la boca, ¿no? Y porque en la escuela llegó sangrando, se dieron cuenta, etcétera, ¿no? Pero eso es un caso ficticio que viene también de casos reales, ¿no? Pero cómo a veces por omisión no hacemos nada y permitimos que se siga perpetuando la violencia, ¿no? Entonces, continuando, es un acto de poder u omisión que va dirigido a dominar, someter, controlar, palabras bastante fuertes, agredir física, verbal. Muchas veces nos quedamos con que la violencia solamente es algo físico y no. Hay físico, hay verbal, hay psicológico, emocional, sexual. Ese es un tema bastante importante que voy a ahondar más adelante. Y aquí otro punto importante es a cualquier integrante de la familia.
Antes se pensaba que solamente era la violencia en la pareja o la violencia hacia los hijos. Pero tenemos que tener en cuenta que es a cualquier integrante de la familia. Puede ser, en este caso, a mi papá, a mi mamá, a mi sobrino, a mi prima, a mi tía, a mi tío, a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar. No es estricto de la casa en la que habita esa familia, puede ser en la casa del primo, del tío, del vecino. Si ahí se perpetuó el acto de violencia, se incluye en violencia intrafamiliar. Por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad. No es necesario tener un parentesco sanguíneo o legal para que esto incluya violencia intrafamiliar. Por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho. Esto también es bastante interesante e importante. Una relación de hecho, ¿de qué estamos hablando? Es, por ejemplo, pues sabemos que cuando uno bautiza a un niño, pues es su padrino, pero no es algo legal, no es un vínculo legal. Eres padrino pues ante la iglesia y se acabó. Pero resulta que el niño creció y tu comadre te lo manda a vivir a la casa por una temporada, porque quiere pasar las vacaciones con los padrinos, por lo que sea. Y yo violento a ese niño. No es, legalmente no es nada mío, sanguíneo tampoco es nada mío, pero hay una relación de hecho con ese niño. Y aún así va incluido en violencia intrafamiliar. Entonces tenemos que tomar en cuenta también ese punto. Y obviamente que todo este acto tenga por efecto causar un daño, que puede ser desde físico, verbal, psicoemocional, sexual, económico, etc. Entonces estamos hablando, y ahorita me pongo a reflexionar, de cuántas veces no hemos sido víctimas de violencia. Todos. Igual a lo mejor no física, pero igual verbal, psicoemocional, sexual o económica, ¿no? También se va a considerar violencia familiar o intrafamiliar cualquier acto o conducta que ya describí anteriormente a una persona que se sujeta a la custodia. Por ejemplo, un padrastro que tenga la custodia de los hijos, los abuelos que tengan la custodia de los nietos, la tía que tenga la custodia del sobrino, que esté a cargo de la guardia, protección, cuidado, educación, instrucción o cuidado de otra. Por ejemplo, un estudiante que se venga de intercambio a la casa de X o Y persona y que está a cargo de esas personas y que esas personas lo violenten, o con quien tengan una relación de hecho, que ya lo mencioné en la diapositiva pasada. Y aquí es importante que haya tenido durante 2 años anteriores al acto u omisión, ¿no? Entonces hablamos de que la violencia intrafamiliar es algo bastante amplio, que puede ser perpetuado no solamente en la pareja o de padres a hijos, sino que incluye al resto de la familia extensa, que puede ser incluso sin un vínculo legal, un vínculo sanguíneo, y que también incluye a las personas que tengan alguna relación de hecho, ¿no? Tipos de violencia. Pues como ya lo mencioné anteriormente, tenemos la física, donde hay un acto físico violento, golpes, cachetadas, cinturonazos, chanclazos. Psicoemocional, que dicen que a veces una palabra duele más que un golpe, que puede ser desde que te ignoren, desde que te humillen, desde que te griten. Por ejemplo, estaba recordando ahorita un caso que no sé, ahorita con la cuarentena que uno tiene tiempo, o en mi caso, hablo por mí, de estar ahí en las redes sociales perdiendo el tiempo en el momento de ocio. Estaba leyendo de un niño que su mamá lo castigó porque se burló de una niña indígena que vendía chicles. Entonces se burló de esa niña y como castigo la mamá lo puso a vender chicles. Entonces estaba la gente preguntándose si eso es un castigo bueno o es un castigo malo. Pues un castigo donde te haga a ti humillarte frente a los demás, que la gente se burle de ti y sobre todo humillación es un acto de violencia. Hay otras maneras para reprender a ese niño, no necesariamente exponiéndolo al público y humillándolo, ¿no? Entonces es un acto de violencia. Mucha gente se podrá reír, jajaja, pero es un acto de violencia hacia ese niño. Estamos hablando también de violencia patrimonial, con los divorcios, que
que si es tuyo, que si es mío, que si no, que si oculto, que si no oculto, que si la pensión, que si no la pensión, que si digo que no trabajo, que si trabajo, para que se reduzca la pensión para el niño, que si la casa la compré antes de casarme, que si después. Es un acto de violencia patrimonial. La violencia sexual, bastante importante, pues aquí tenemos lo que es el abuso sexual, la violación como tal, obviamente dirigida a los menores, pero también existe la violencia sexual entre la pareja. Muchos, en este caso voy a hablar de muchos hombres piensan que la mujer debe tener relaciones sexuales cuando quiere, como quiere y a la hora que quiere. Y no es así. Y lo puedo transportar también a las mujeres que piensen eso de los hombres. Una mujer tiene derecho a decidir, aunque sea su esposo, si quiere tener relaciones sexuales o no. También tiene derecho a decidir cómo quiere mantener esa relación sexual. También tiene derecho a decidir en qué momento la quiere tener. Entonces, no porque haya un matrimonio, algo legal, o incluso que no haya algo legal, pero que sea una pareja, uno puede obligar a la otra persona a mantener relaciones sexuales. Y también otra cosa que aquí quiero agregar sobre lo que es la violencia sexual, que muchas veces nos hacen ser testigos de actos sexuales que no queremos. Por ejemplo, esas parejas que tienen a su hijo viviendo en la misma habitación y que tienen relaciones sexuales frente a los niños. Ese es un acto de violencia. Por más que digan, ay, el niño está chiquito, no se da cuenta, está dormido, lo que sea, eso es un acto de violencia. Entonces, ese papá o mamá, no sé, que tienen relaciones sexuales con la puerta abierta cuando los niños están afuera, o que pueden estar escuchando, que pueden estar viendo, ese también es un acto de violencia sexual. Aquel papá o mamá o tío o primo, lo que sea, que esté viendo pornografía con niños cerca, ese también, o no incluso con niños, con otra persona que no quiera ser testigo de eso, también es un acto de violencia sexual. La violencia económica, tenemos a todas esas parejas donde no porque yo quiera ser sexista, pero pensando y teniendo en cuenta y la evidencia donde el grupo más vulnerable de violencia es la mujer, voy a hablar en este caso de esos hombres que no permiten que la mujer trabaje porque tiene que estar en la casa, a cargo de los niños. Por ejemplo, esos papás que aún incluso ahora todavía se continúa eso de que la mujer no debe de estudiar porque es mujer y ya se debe dedicar a estar en la casa y posteriormente a casarse y tener hijos o ayudarle a la mamá o lo que sea. Entonces que van coartando sus libertades desde estudiar, desde ser una mujer independiente, desde ganar su propio dinero y que tiene que estar a expensas de que el marido le dé lo que él considera pertinente de lo que gana en la semana para que ella, ahora sí, Bartola, ahí te doy esos 3 pesos, ¿no? Pagas la renta, el teléfono y la luz y a ver cómo le haces con el dinero que te doy y hacer toritos y monitos para que le alcance el dinero, ¿no? Eso también es un acto de violencia. Otro punto importante y al que nos enfrentamos nosotros, o nos hemos enfrentado nosotros en toda nuestra camino en la medicina contra los derechos reproductivos. ¿Cuántas veces no hemos visto a esas mujeres que están a punto de parir o que ya parieron, o que están en el proceso en el embarazo y que les preguntas con qué te vas a cuidar? Y que contestan orgullosamente, mi esposo me va a cuidar. Porque detrás de eso está que la mujer sirve solamente para tener hijos, que si ya no puedes tener hijos, ya eres una mujer, pues, ya no eres mujer, ya estás vacía, ya estás hueca, ya no sirves prácticamente si no puedes tener hijos. Entonces, detrás de ese, mi marido me va a cuidar, detrás de ese, los hijos que Dios nos dé, que es muy respetable, cada quien puede tener sus creencias. Pero detrás de eso también hay actos de violencia contra los derechos reproductivos. Cada persona tenemos derecho a decidir si queremos o no ser madre o padre. Y pues ahora con todo este movimiento del aborto, pues también cada persona podrá decidir si sí o no aborta o no aborta, ¿no? Hablé de un grupo vulnerable que son las mujeres, pero ¿qué entendemos por grupo vulnerable? Es que todas aquellas personas que ya sea por la edad, el sexo, la raza, la condición económica, las características físicas, condiciones culturales, políticas, van a estar en mayor riesgo de sufrir violencia. En este caso están reconocidos 4 grupos que son los principales grupos vulnerables en relación con la violencia intrafamiliar. Que tenemos
como número 1 a las mujeres, número 2 los niños, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Entonces, bien importante, muchas veces no tomamos en cuenta a los adultos mayores o a las personas con discapacidad y todo lo vemos muy bonito y muy color de rosa. Sin embargo, son personas que frecuentemente son violentadas desde una manera muy sutil hasta una manera bastante grotesca y a veces lo vemos hasta en la calle o a veces nosotros mismos y a veces sin pensarlo o sin pensar o sin creer que eso es un acto de violencia, incurrimos en actos de violencia contra los adultos mayores. Y ahorita voy a poner unos ejemplos. El origen de la violencia, pues siempre va a estar regido porque hay una persona que ejerce una jerarquía con abuso de poder contra aquel que depende o está subordinado ante esa persona que ejerce la jerarquía y el poder, ¿no? Entonces aquí, como les mencioné, los grupos vulnerables, las mujeres como número 1, niños, adulto mayor y las personas con discapacidad. Este título me encanta, Cuarentena con tu abusador. Ahorita que mencionaba también el doctor Thomas, ¿no? Muchas veces uno, o al principio de la cuarentena, se hablaba de la cuarentena como algo, para ciertas personas, como algo maravilloso y una oportunidad de poder estar en casa, de poder disfrutar al marido, a la esposa, de poder disfrutar a los hijos, de poder ver una película en familia, de poder cocinar, de hacer home office, todo así como, y que se mencionó, romantizar la cuarentena. Pues a lo mejor sí, para algunos es una oportunidad de poder convivir con la familia, de darse la oportunidad de sentarse a ver Netflix eternamente y ver 1, 2, 3, 4, 5, 10 series, de escuchar conciertos, de ponerse a leer libros que tenía postergados, de ahorita que también la señora de las plantas, de comprar plantas, de arreglar tu jardín, de hacer tu propio huerto, de convivir con tus mascotas, de cocinar. Pues sí, para muchas personas es una oportunidad de hacer todo ese tipo de cosas que igual con la rutina y con la aparente normalidad que teníamos, pues no teníamos tiempo para hacerlo. Pero ¿qué pasa cuando te tienes que quedar en cuarentena con la persona que abusa de ti? Hablamos desde que puede ser el papá que abusa de la hija, desde la mamá que se agarra chanclazos a los hijos, desde el adulto mayor que ya no puede salir al parque a platicar con sus amigos y que tiene que estar ahí encerrado en la casa sin poder hacer nada y sujeto a que le digan que no sirve para nada, que nada más está ahí sentado, que es un inútil. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes que estar en cuarentena con tu abusador? Entonces, es algo bastante fuerte. Hay que dejar de romantizar la cuarentena. También se hablaba de que la cuarentena y romantizar la cuarentena es algo también de clases sociales. Porque no es lo mismo una persona que viva, no sé, en la Cacho, en una casa acá bien bonita, que pueda trabajar desde casa, que no tenga la necesidad de, no sé, de salir, de irse a buscar el pan todos los días y pasarla bien padre en su casa a una persona que tiene que trabajar en una fábrica, que de repente lo descansaron, que lo corrieron, que tiene 2, 3, 4, 5 niños, que tiene que ayudarlos a hacer las tareas, que fue una locura con todo eso de la escuela en casa y que también eso fue un disparador de mucho estrés, de mucha angustia y sirvió como disparador para, ahora sí que alentar episodios de violencia. Entonces, cuarentena con tu abusador. Aquí les comparto un relato bastante interesante y grave y preocupante y triste, ¿no? De cómo nos habla de una chica de nombre Kai, una adolescente de Inglaterra que vivía con su madre, sus papás se separaron. Y Kai, como muchas personas al inicio, pensamos que esto del coronavirus iba a desaparecer rápido, pero pues no, ya tenemos meses y meses y meses y esto continúa y hasta ya nuestro querido subsecretario de salud dijo que podría prolongarse hasta 2, 3 años. Entonces tenemos de aquí para rato. Entonces Kai pensó que la crisis por coronavirus era algo pasajero y iba a desaparecer. Pero de pronto las cosas cambiaron
Su mamá trabajaba en una tienda y de repente, pues esa tienda tenía que cerrar. La corrieron de la tienda y con todo el problema encima, tuvo un episodio de angustia, desesperación y le dijo a Kai, las cosas son una locura aquí, deberías irte a casa de tu padre. Pero ¿qué pasa con esas palabras? Deberías irte a casa de tu padre. Relata Kai que esas palabras le entraron como así un balde de agua fría, diríamos nosotros. Se fue a su cuarto, a su dormitorio, pensando que tal vez unas horas después eso pasaría y su mamá cambiaría de opinión. Sin embargo, cuando salió del dormitorio, su mamá le pregunta, ¿por qué sigues aquí? O sea, que seguía en pie de que se fuera a la casa de su papá mientras todo esto se arreglaba. Kai, pues ahora sí que con la cola entre las patas, tomó el teléfono y le escribió el mensaje, lo relata que de manera lenta y le puso al papá, mamá quiere que me quede contigo. Le envió el mensaje y el papá contestó, está bien. ¿Pero qué pasa aquí? Kai había regresado a vivir con su padre, el hombre que abusó física y sexualmente de ella durante años. Entonces, ¿qué pasa, no? Después de que por fin se pudo librar del abusador, por esto que estamos viviendo en la actualidad, por esta crisis de salud, por estos problemas económicos que vienen resultado de esta crisis de salud, Kai tiene que regresar a vivir con su padre, que fue, que fue un hombre abusivo que abusó de ella física y sexualmente. O sea, yo me pongo a pensar, si yo fuera Kai, híjole, siento angustia, siento mucha tristeza, siento impotencia, frustración, desesperación, tener que regresar a la casa de una persona que me abusó. Se me enchina hasta la piel nada más de imaginarlo. ¿Qué dice Kai? El papá se queda en la casa todo el tiempo. En la noche puede escucharlo viendo pornografía, abuso, violencia sexual. Kai casi no duerme. ¿Por qué? Porque hasta incluso la puerta no tiene cerrojo. O sea, no puede ponerle llave a la puerta. Entonces está toda la noche entre que duerme y no duerme porque está alerta a que ese papá pudiera entrar a su cuarto y volver a abusar de ella. Sabe que su padre está despierto porque lo escucha hacer el licuado que solía hacer cuando ella era niña. Y ahí ella dice, este es el comienzo de mi día, cuando tengo que estar atenta. No puede bajar la guardia ni un solo momento porque el abusador está ahí las 24 horas del día. Y ella espera que su madre la deje regresar pronto o que el brote de coronavirus termine y pueda encontrar otro lugar donde vivir. Entonces, es una historia de una chica en Inglaterra, pero ¿cuántas historias no habrá aquí como estas, ¿no? Como esta historia? Que lo repito, nada más de pensarlo y de ponerme en los zapatos de Kai, me da una angustia y tristeza y mucha frustración tener que pensar que ella tiene que atravesar por esto y volver a vivir todo lo que ella ya dijo, ya no vivo aquí, ya me libré, ¿no? Y chin, viene el coronavirus, tengo que regresar con el abusador, ¿no? Entonces, qué fuerte, qué grave y qué triste. Como lo mencioné, la situación que se está viviendo es bastante grave, no solamente en cuanto a la salud física de la población, sino también a la salud mental. Regresando a todo lo que de las redes sociales, cuántos memes no hemos visto de la salud mental, que se ve afectada con estar encerrado en la casa, con tener que utilizar estos medios de comunicación para platicar con tu familia, con tus amigos, para seguir trabajando, no poder visitar a tus papás. En el caso de nosotros, todo el proceso que tenemos que hacer, tan solo de enfrentarnos todos los días al trabajo que desempeñamos, tener que llegar y la ropa y sanitizarte y meterte a bañar y esto y el cloro y el Lysol y el cubrebocas, eso repercute en la salud mental. Y muchos hemos tenido
bueno, hablo por mí, episodios de ansiedad, desde el dolor de cabeza, desde no poder dormir y tener ahí sus episodios de insomnio, desde la ansiedad, el no saber qué va a pasar. Todo es algo nuevo. También estaba leyendo hace unos días de que esto es un experimento, uno de los primeros experimentos con nosotros, con la modernidad, porque no nos hemos enfrentado a algo como esto y no sabemos cómo vamos a salir de esto. Pero lo que sí se sabe es que no saldremos igual que antes. O sea, algo va a cambiar en todos. Para bien, para mal, no lo sabemos porque esto es sobre la marcha, ¿no? Pero sin duda, este tipo este tipo de problema no se puede todavía valorar la magnitud. Sin embargo, algo va a pasar con nosotros y algo va a cambiar. Entonces, tener a los agresores en confinamiento, y aquí hay que tener en cuenta que pues muchos tenemos el privilegio de no vivir en casas pequeñitas, pero aquellos que viven en casas de interés social como tal, que son cuartitos de 4x4 y que es una cocinita y que el cuarto pegado, que tienen que compartir cuarto, estar encerrados con aquel persona abusiva 24 horas del día, entre que se cruzan los problemas económicos, en que se cruza todo este episodio de ansiedad, de angustia, de miedo. Entonces, imagínense estar encerrados con el agresor, estar interactuando de manera permanente con el agresor y la víctima en ese espacio reducido. Y la escasa posibilidad que tiene esa persona, que es la violentada, de poder salir, ¿no? Pues antes uno podía irse de perdida al Oxxo, no sé, al cine el fin de semana, o a tomar el cafecito o la Coca-Cola afuera de la tiendita, algo, ¿no? Pero ahora no, ¿no? Entonces, qué complicado de ser. Toda esta triada de tener en confinamiento al agresor, la interacción permanente en un espacio reducido y la imposibilidad que tienen esas personas violentadas de solicitar ayuda, pues obviamente va a incrementar el riesgo y va a propiciar que una repetición crónica de la violencia, ¿no? Entonces hay que pensar en eso, ¿no? Estar en confinamiento con el agresor, interacción permanente con la víctima y la escasa posibilidad que tienen de pedir ayuda. No sé, también ahorita regresando al tema de las redes sociales, si les tocó ver un video que estaba circulando de una chica en Estados Unidos que solicitó ayuda mediante una videollamada. Estaba en casa con su agresor, siendo violentada. Entonces un día decide hacer una videollamada con una amiga para preguntarle una receta o algo que iba a hacer. Total que hace la videollamada y se puede observar que a espaldas de esta chica, pues se ve la pareja, ¿no? Que está ahí como que haciendo cosas, pero al mismo tiempo pendiente de lo que esta mujer dice, ¿no? Y en un momento en la plática, la chica esta hace una seña con su mano, la amiga se le queda viendo y hace hasta con cara así como de sorpresa, y es una señal de auxilio. Entonces, la amiga interpreta la señal y le manda ayuda y a la mujer la rescata, ¿no? Entonces, también esto, cómo uno se las tiene que ingeniar, ¿no? Para poder salir del círculo e incluso evitar que te puedan matar. El hogar, el lugar más peligroso para las mujeres. Así como cuarentena cuanto abusador, este enunciado es disparador también. El hogar, el lugar más peligroso para las mujeres. Ahorita con tanto movimiento social sobre la violencia contra la mujer, sobre el feminismo, sobre vivas, ¿no? ¿Cómo es vivas? Nos queremos, libres nos queremos, etcétera, todo este movimiento de los pañuelos verdes, el pañuelo morado, etcétera. Muchas veces pensamos que el mayor índice de violencia está en la calle, pero también hay que darle una vuelta a la casa. Muchas veces el hogar es el lugar más peligroso para las mujeres. Este relato también es muy impactante. Ninguna mascarilla nos protege de la violencia. Esta es la verdadera pandemia.
Esto lo dice una chica de 21 años, Dolores Iglesias, cuya madre y hermana de 7 años fueron asesinadas en su casa durante la cuarentena. Y de ahí no te sirve para nada tener una mascarilla, usar gel antibacterial, sanitizarte. Contra la violencia no sirve para nada esto. Entonces, tenemos que darle la importancia que merece la violencia, ¿no? Alrededor de 87,000 mujeres fueron asesinadas en todo el mundo en el 2018. De estas 87,000, alrededor de 50,000, lo que corresponde al 56%, murieron a manos de sus parejas o familiares. Eso equivale a que cada hora mueren 6 mujeres asesinadas por personas que conocen. No es que venga un desconocido a matar por casualidad a una persona, ¿no? A esta mujer. Personas que conocen, que puede ser desde el exnovio, el novio, el primo, el tío, la pareja actual, etcétera, ¿no? Son cifras de verdad impactantes. Esta ansia irracional de dominio, de control y poder sobre la otra persona es la fuerza principal que alimenta la violencia doméstica entre las parejas. Es esa necesidad de estar encima del otro, de ejercer poder sobre el otro, de lograr que aquella persona sea sumisa ante esta persona que ejerce la jerarquía y el poder. Esta cita nos la comparte Luis Rojas Marcos, que es un psiquiatra, investigador y profesor. Debido a la cuarentena, como ya lo hemos mencionado, las mujeres no solamente están a merced de sus torturadores o violentadores las 24 horas, sino también les faltan lugares de refugio, de apoyo. Antes, pues podían ir, por ejemplo, aquí menciona colegas o las madres de los compañeros de la escuela de sus hijos, ¿no? Llevabas a los niños a la escuela y te ibas a tomar un cafecito con la mamá del mejor amigo de tu hijo, o podías ir a la casa de tu comadre, o podías ir a la casa de tu prima, o visitar a tus papás y quedarte el fin de semana ahí, si viven en Ensenada, por ejemplo, o irte a Mexicali el fin de semana, que no creo que quiera ir a Mexicali con este calor, pero también cabe la posibilidad, o las personas que tienen familia en Estados Unidos, de irse el fin de semana a Estados Unidos a pasar el fin con la familia, no lo sé. Tenían esos refugios, esas redes de apoyo para por lo menos, bueno, me violentan en mi casa, pero pues el fin de semana me olvido porque estoy con la comadre, la prima, la amiga, mis papás o lo que sea, ¿no? Como de liberación, de relajación. Y ahora pues nada, ¿no? No puedes visitar a nadie, no puedes irte a tomar el cafecito, al lugar, al restaurante que te gusta. No puedes convivir con tus amigas cuando llevas a tus hijos a la escuela. Entonces, están más aisladas y al estar más aisladas son más vulnerables. Esto nos comparte el secretario general de la ONU. Para muchas mujeres y niñas, la amenaza es allí donde deberían de estar más seguras, ¿no? En sus propios hogares. Sabemos que es importantísimo estar confinados y la cuarentena, ¿verdad? Son esenciales, pero pueden hacer que las mujeres se vean atrapadas con parejas abusivas, ¿no? O sea, el lugar que debería ser la casa, que debería ser el refugio de protección, muchas veces es el infierno y es el que genera tanto miedo y destrucción, ¿no? El aumento de la violencia en tiempos de crisis, pues ya está bien documentado, porque hemos pasado por diferentes crisis. No, esta, pues se podría decir que es la primera pandemia, pues así, a esta magnitud. Nos tocó vivir lo de la influenza, pero no con la magnitud que se ha vivido esto de coronavirus, pero hemos estado en otro tipo de desastres naturales, etcétera, en momentos de crisis, y se ha documentado que en esos momentos de crisis, pues aumenta la violencia intrafamiliar, ¿no? Pero siempre se ha visto que son insuficientes las denuncias. Y eso pues dificulta, perdón, que haya una buena respuesta y también que los datos pues sean lo más real posible, porque si no hay denuncia, pues no queda sentada un precedente, no hay evidencia, ¿no?
ya que el menos del 40% de las mujeres que sufren violencia denuncian. Estamos hablando de un porcentaje bastante importante que no denuncia. Entonces ahí queda. Soy violentada, pero no hay nada que me respalde, ¿no? De las mujeres que sí deciden solicitar ayuda, menos del 10% se dirigen a la policía, ¿no? Entonces, es importante, pues, hablar más de la violencia intrafamiliar y es muy difícil, pero sí lograr trabajar en que la gente se dé cuenta de que es violentada y de que haga algo para parar la violencia. La violencia contra las mujeres y los menores de edad dentro de los hogares aumentó un 120% desde que se declaró la emergencia sanitaria y el confinamiento, ¿no? 9 de cada 10 personas que son violentadas dentro del hogar son mujeres y 1 de cada 4 es testigo de otra mujer violentada. Entonces, muchas veces la denuncia no viene de la persona que es violentada, pero viene de aquella persona que se dio cuenta de que esta mujer es violentada. El 66% es por violencia física y un 22% por violencia psicoemocional. Entonces, estamos hablando, o sea, 9 de cada 10 mujeres, 9 de cada 10 personas, perdón, que son violentadas en la casa son mujeres. O sea, por eso es el grupo vulnerable de mayor importancia, ¿no? Las mujeres. Quédate en casa, lo hemos escuchado infinidad de veces, quédate en casa, sí, pues ese es el lema, se podría decir, del coronavirus para evitar la transmisión, quedándose en casa. Es el mensaje que más hemos escuchado, que se repite. Sin embargo, para muchos niños, niñas y adolescentes que son víctimas de abuso sexual, pues obviamente estar en casa no es un lugar que le brinde protección porque están con su abusador. Estas cifras son impactantes. 8 de cada agresiones sexuales suceden en el hogar en el que viven o de otro familiar. Y no pueden ir a la escuela, donde regularmente pues podían contar lo que les sucedía, ¿no? Ya sea que lo contaran a un amiguito, a un compañero, o se lo contaran al orientador, o se lo contaran a la maestra o al maestro, ¿no? Entonces, es importante prestarle atención, ¿no? ¿Qué pasa durante el aislamiento? Por ejemplo, en Chile y Argentina se tomaron algunas medidas teniendo en cuenta todo esto y la dificultad que tienen las personas para denunciar. Entonces, cuando una mujer llega a una farmacia, que es de uno de los lugares que todavía continúan abiertos, y solicita o pide un tapabocas rojo o una mascarilla 19, número 19, eso es un código de alarma. Entonces los empleados apuntan los datos personales y se informan a las autoridades, ¿no? Entonces se han buscado diferentes estrategias para lograr salvar, rescatar a esas personas que son víctimas de violencia. Este es un ejemplo interesante, muy sencillo, que sí necesitaría un trabajo coordinado, pero que sí también le daría voz a esas mujeres que no la tienen, a esos niños que están siendo violentados y que ayudaría a detectar a esas personas que sufren violencia. El delito se puede ocultar más en cuanto más aislada esté la familia. Y ahorita con el confinamiento y el aislamiento, el distanciamiento social, pues eso perpetúa el delito y hace más difícil que se haga una denuncia. Porque incluso el aislamiento es una práctica de los propios abusadores, porque cuántas veces no hemos escuchado que los niños no dicen que lo abusaba el tío porque el tío amenazó al niño de que si decía algo iba a matar a la mamá, iba a matar al papá, iba a matar al hermanito, lo iba a matar a él. Los amenazan, les cortan la comunicación con la familia ampliada, por ejemplo, no sé, ya hablando en la pareja, que le van cortando, no quiero que te juntes con Chuchita porque es mala influencia para ti, no quiero que te juntes con Merenganita porque ella es divorciada y es mala influencia para ti, y les van quitando sus redes de apoyo, les van quitando amistades, les van alejando de la familia. Entonces eso hace más fácil que se pueda seguir perpetuando la violencia. Entonces, la escuela, en el caso de los niños, toma un papel bastante importante, porque en la escuela es donde el niño
fuera del lugar donde es violentado, en algún momento puede exponerlo ante sus maestros o lo puede exponer ante sus compañeros o ante el orientador, etcétera, y es un espacio que puede abrir canales de comunicación y también puede ser un espacio donde se puede lograr buscar ayuda para esa persona que sufre violencia. Casi el 80% de los niños, niñas y adolescentes, también es algo bastante importante, pudieron comprender que fueron abusados cuando recibieron clases de educación sexual. También es algo bastante importante. La educación sexual, que hace unas semanas o meses estaba leyendo que en Guanajuato, bueno, ahorita con el confinamiento pues ni clases hay, pero estaba leyendo creo que en Guanajuato, que es uno de los estados más conservadores, iban a pedir que los papás firmaran una carta de consentimiento para que los hijos pudieran recibir educación sexual. Porque erróneamente se piensa que la educación sexual va a hacer que los niños o niñas se hagan homosexuales o que experimenten su sexualidad de una manera más temprana, ¿no? Erróneamente se piensa así. Pero aquí es bastante interesante saber que a partir de que recibieron educación sexual, se dieron cuenta estos niños, niñas y adolescentes que eran abusados. Y como bien dice aquí, la educación sexual al final termina siendo la llave para romper el silencio y para que ese niño, niña y adolescente pueda identificar y pueda decir lo que le está sucediendo. El 80% de los abusos suceden en la casa de la víctima, en la casa del agresor o en la casa de otro familiar, del tío, del primo, de la abuelita. Los agresores, aquí como menciona, no son el cuco, ni el hombre de la bolsa, ni nada. O sea, son personas reales. Son personas que acechan a esos niños, a esas niñas, a esos adolescentes. El 75% de los casos de abuso son perpetuados por familiares. En 9 de cada 10 casos, por hombres, que son los abusadores. Estamos hablando de padres, padrastros, cuñados, tíos, primos, abuelos. Aunque ahorita recordando esto, no sé si les tocó ver la serie esta, hablando yo de las redes sociales y del tiempo, el confinamiento, de Netflix, ay, no me acuerdo cómo se llama, el caso de este niño que murió víctima de la violencia de su mamá y su papá, pero no me acuerdo cómo se llama el niño, se me fue el nombre. Pero es un caso impactante por el hecho de que una mamá y un padrastro puedan ser tan abusivos. O sea, yo lo veía y no podía entender cómo una persona puede lograr dañar tanto a otro ser. En este caso, la mamá a su propio hijo, o en este caso, la pareja de la mamá a su hijastro, ¿no? Que al final de tanto abuso, pues el niño se murió, que yo creo que era lo mejor para él después de estar viviendo, ¿no? Sufriendo tanto abuso. También se cruzan otros intereses, como aquellos trabajadores sociales que no se dieron aparentemente cuenta de que era violentado, aquella maestra que sí hizo sus denuncias, pero hasta ahí quedó. Entonces, son casos bastante delicados, bastante graves, donde se cruzan varias cosas que muchas veces no tomamos en cuenta, pero que favorecen a que se siga perpetuando la violencia. Hay dos situaciones para prestar atención: el maltrato, que sí se puede escuchar, y el abuso, que es silencioso. Y aquí nos menciona que incluso hacer a veces ese vecino incómodo que está al pendiente de todo lo que sucede en casa puede ser esa persona que emita una denuncia, ¿no? Porque escuchó o escucha reiteradamente que al niño lo golpean, que el niño está llorando, que a la mujer la golpean, escucha gritos, escucha ofensas. Entonces aquella persona puede darle voz a los que no pueden solicitar ayuda, ¿no? Y el abuso, en cambio, va a ser silencioso. Entonces, va a ser un poco más difícil detectarlo, pero no imposible. En casa ahorita con lo de la cuarentena, como parte de la romantización de la cuarentena, se dice que uno va a estar más tiempo con los hijos, que le va a ayudar a hacer la tarea,
va a convivir más y que eso también es una oportunidad para escucharlos, pero de una manera atenta, no como regularmente escuchamos y que, sí, oí ya, pero ni lo entendí, ni lo comprendí, ni nada, ¿no? Y que estar ahorita en casa también es la oportunidad para escuchar de manera atenta a esos hijos y poder detectar, por ejemplo, casos de violencia o abuso sexual, ¿no? O de cualquier otro tipo de violencia. El maltrato infantil y el abuso sexual infantil comparten un elemento en común, que transgreden los límites corporales. No solamente que te dejó marcado el cinturón, o que te dejó marcada la chancla, o que te sacó sangre del labio, o que te arrancó un mechón de cabello. No solamente es lo físico, sino son las huellas que marcan lo psicológico y lo emocional, que muchas de esas huellas son imborrables, ¿no? Y que van a repercutir en cómo se relaciona esa persona con él mismo y con los demás. Esta cita nos la comparte Rodrigo Nieto, que es un psicólogo clínico. Y ya como uno de los últimos temas, el maltrato mayor. ¿A qué me refería con el maltrato mayor? A raíz de todo esto del coronavirus y el confinamiento y se ha enfatizado, ¿no?, que el grupo más vulnerable se supone que son los adultos mayores, ¿no? Entonces, toda la energía, todos los recursos, a pesar de que el grupo de mayor vulnerabilidad es el adulto mayor, se ha manejado para salvaguardar a los jóvenes. No sé si les tocó escuchar las noticias de la pandemia en España. Hubo muchísimos muertos en las casas pues como en los asilos de ancianos, en las casas de retiro. Hubo lugares donde murieron 20, 30 adultos mayores o incluso más. No les permitían llevarlos al hospital, no les permitían regresarlos a la casa con sus familiares. No tenían las condiciones sanitarias adecuadas, ni el alcance de los medicamentos, etcétera. Entonces hubo muchísimos muertos, un gran número de muertos en España, son adultos mayores, derivado de todo esto, ¿no? Y también se circularon en redes varios videos donde hablaban que estaban en fase 4, que se tenía que salvaguardar al que tenía esperanzas y que estaba en una edad productiva, y que al adulto mayor, pues que ya había vivido, que ya estaba más para allá que para acá, que prácticamente se le dejaba morir, ¿no? Aquí les comparto esta breve historia. Juan, un hombre de 78 años, como muchos de nuestros pacientes, obeso, diabético y fumador. Vive en casa de la familia, en la casa que viven sus 2 hijos, su nuera y sus 3 nietos. Empezó con todos los síntomas compatibles con coronavirus, le hicieron la prueba, resultó positivo y quedó internado, ¿no?, sin posibilidad de ver a sus familiares. A los 2 días de estar internado en un cubículo aislado, empezó con desorientación y agitación. A los pocos días empeoró su cuadro, pero debido a su edad y a todas sus comorbilidades, no era candidato a que le pusieran ventilación mecánica y falleció sufriendo falta de aire en el hospital. ¿Qué nos muestra el caso de Juan? Nos muestra la falta de recursos hospitalarios enfocados a los adultos mayores. Nos hace falta mucha educación sobre cómo manejar a un adulto mayor. En México, dependemos de que la familia nos apoye con el cuidado del paciente hospitalizado. A pesar de que tenemos al servicio de enfermería, pues muchas veces es escaso para la magnitud y para la necesidad de estar al pendiente y al cuidado, ¿no?, de los pacientes. El no poder contar con ese apoyo, pues obviamente va a incrementar las complicaciones médicas, porque no la enfermera que tiene a cargo, no sé, 6, 7, 8 pacientes que tiene que estar poniendo medicamento, etcétera, no puede estar viendo al paciente cada hora para ver cómo evoluciona. Entonces eso también favorece que haya más complicaciones médicas. También podemos ver que ante esta crisis
nos enfocamos en preservar la vida y tenemos cierta predisposición por salvar a aquel paciente joven sin comorbilidades. Y por otro lado, también tenemos descuidado lo que es preservar la calidad de muerte, porque nos hace falta mucha educación sobre los cuidados paliativos. Sabemos que ese paciente probablemente no va a salir del hospital porque está bastante grave, tiene una neumonía, no responde al tratamiento, pero no por eso lo vamos a dejar morir, en un cubículo aislado, sin oxígeno y sin ningún medicamento que ayude a paliarnos sus síntomas y que lo ayude a atravesar sus últimas horas, minutos o segundos de una mejor manera y que muera tranquilo. Los adultos mayores se enfrentan, además de la crisis del virus, a otra vulnerabilidad, que van a amenazar sus redes de apoyo, el acceso a sus jubilaciones, pensiones y al mismo sistema de salud. El adulto mayor a cualquier edad sigue siendo un sujeto de derecho. No porque sea un adulto mayor significa que no tiene derecho. Es una persona como cualquiera de nosotros y sigue teniendo derechos. Y que tiene también deseos. No porque sea un adulto mayor deja de tener deseos y derechos. Y que no debe estar sujeto a que nosotros le impongamos lo que queremos, que muchas veces así lo hacemos. Los adultos mayores van a experimentar diversas gamas de situaciones en el hogar, sobrecarga de tareas, ser relegados porque ya están viejos, sentirse solos, la infantilización, tratarlos como si fueran niños, que se dice que sí, que el ser anciano o el ser un adulto mayor, estar en la tercera edad, es como regresar a ser niño, pues a lo mejor en ciertas conductas, pero no son niños. A un adulto mayor no diría, no sé, la hija no lo vas a agarrar a cinturonazos porque no quiere comer. No es un niño, es un adulto. Entonces no lo puedes infantilizar. Y también aquí hay que tomar en cuenta que incluso la sobreprotección también es un acto de violencia. Muchas veces actuamos con sobreprotección a ese adulto mayor, que tal vez no queremos que salga a regar sus plantitas porque tenemos miedo de que se caiga. Pero no tenemos por qué limitarlo. Probablemente lo que tenemos que hacer es acompañarlo o estar supervisándolo mientras haga esa tarea y no mantenerlo aislado ni relegado, ¿no? Asumir la vejez como sinónimo de incapacidad, hasta creer que los adultos que no tienen su propio proyecto de vida y relegarlos al cuidado de nietos y los mandados. También es bastante importante y lo vemos aquí. Como el abuelo ya está pensionado, ya no trabaja, está en casa, pues que ahora se encargue de cuidar a los nietos. ¿Pero por qué? Si no es obligación. Si el abuelo está de acuerdo, pues ya otro gallo canta, pero muchas veces se ven obligados porque el hijo es el que los mantiene, el hijo es el que les da seguro, el hijo es el que le compra el mandado cada semana, el hijo es el que le compra los medicamentos y para no verse como malagradecido acepta estar al cuidado de los niños cuando ellos mismos ya ni siquiera tienen energía para andar detrás de 2, 3, 4, 5, 6 nietos y aparte no cuidarlos nada más 4, 5, 6 horas. A veces se los llevan en la mañana y lo recogen hasta en la noche. Ellos mismos los tienen que llevar a la escuela, los ayudan a hacer las tareas, les tienen que cocinar. Y muchas veces no son remunerados, o la mayoría de las veces. Digo, bueno, a lo mejor yo quiero hacerlo, pero recibo mi paga, ¿no? Me dan mis 300 pesos no sé, 1,000 pesos a la semana o algo, ¿no? Pero muchas veces no son remunerados. Tengo muchas amigas que los hijos ni las llaman, tienen que buscarse ellas mismas sus insumos. Sociabilizar a nuestra edad es algo muy importante y en estos momentos es casi imposible. Pues sí, los adultos mayores están relegados a estar en casa, a no poder juntarse con sus amigos, no sé, en el parque, a no poder salir a tomar un cafecito, no lo sé, el club de costura, de donde se van a tejer, no lo sé, ¿no? El adulto mayor a cualquier edad sigue siendo un sujeto de derecho, tiene el derecho al deseo, no a la imposición de lo que nosotros supongamos que quiere. Y la autonomía es la palabra esencial para cultivar en esa relación entre generaciones, ¿no? Que son seres humanos que tienen derechos, que tienen deseos y que no deben de estar sujetos a que lo que nosotros pensemos, supongamos que es lo mejor para ellos.
Y ya como casi punto final, ¿cómo actuar si eres o conoces a una víctima de de violencia familiar o intrafamiliar? Pues tenemos para llamar a la policía al 911, también se puede llamar a la línea de apoyo al 075, se puede llamar a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, que es la FEBIMTRA. También tenemos el DIF, tenemos el Instituto de la Mujer, también tenemos la línea de atención psicológica de la UNAM, que hoy llamé para verificar que estuviera funcionando, y sí funciona la línea de atención psicológica de la UNAM. Y también, pues a raíz de todo esto del confinamiento y de tener que hacer uso de la tecnología, tenemos un apoyo psicológico en línea de la UABC a través de Facebook, que se puede buscar como Comité de Salud Mental FMP, y te atienden por Messenger. Entonces, uno se tiene que ir adecuando con la tecnología, y ahorita con el confinamiento, pues no, tal vez no sea tan sencillo acudir a poner una denuncia o algo, pero tenemos oportunidades de hacerlo en línea o por teléfono. Y por último, cierro la plática del día de hoy con esta frase, ¿no? Lo más escandaloso que tiene el escándalo es que uno se acostumbra. Y esto lo traspaso, ¿no?, a la violencia. La violencia sí puede ser muy escandalosa, pero al final uno se acaba acostumbrando a que te peguen, a que te griten, a que no te den dinero, a que te abusen. Aún así sea algo tan escandaloso, uno se acostumbra, diría otro dicho, uno se acostumbra a todo menos a no comer. Entonces uno incluso se puede acostumbrar a ser violentado o a violentar. Entonces, con esta frase cierro la plática del día de hoy. Espero que les haya gustado el tema, que les haya gustado la información, y sobre todo los invito a reflexionar de una manera profunda, y abrir más los ojos con nosotros mismos, con las personas que nos rodean de la familia y con nuestros pacientes, porque muchas veces nos pueden dar pequeñas señales y hay que saberlas interpretar, y sobre todo canalizarlos con las personas adecuadas para brindarles ayuda y darle esa voz a las personas que no tienen voz. Sería todo por aquí. Muchas gracias, doctora Tina. Muy interesante. La verdad es que, pues, a veces pensamos en violencia familiar y nos imaginamos nada más un señor grande tomado y pegándole a la mujer, pero hay, como lo dijo, ¿no? Hay muchos tipos de violencias y pues hay violencia en muchas formas, en muchos géneros y de diferentes maneras, ¿no? No es nada más de arriba hacia abajo, hay también de abajo hacia arriba, hay lateral, o sea, por todos lados puede haber violencia y a veces es importante e incluso difícil encontrarla, ¿no? Diagnosticarla o por lo menos sospecharla. Claro. Entonces sí es importante el tema. No sé si alguien de los que están ahorita conectados tiene alguna duda, alguna pregunta. Están 29 conectados. Yo esperaría que pudieran hacer alguna comentario, duda, pregunta. Pueden ustedes mismos habilitar su micrófono. Nada más le pican al micrófono y ahí se habilita para que puedan hablar. Se supone que pueden. ¿Alguien? ¿Nadie? Yo saludar a Tina. ¿Cómo estás, Tina? Habla Claudio Bullen. Hola, Claudio, muy bien. Gusto Gusto en de saludarte. escucharte. Un placer de tenerte por acá. Muchísimas gracias. Sí, la cuestión de lo que es la violencia en general, no nada más la violencia del mundo, que al final de cuentas, como nosotros partiendo del punto de como médicos familiares, de que estamos enfocándonos a la unidad que forma a la sociedad, pues ahora Claro. sí que estamos hablando de todas las diferentes versiones de violencias en el mundo en general, ¿no? Que parten a partir de estos individuos que generan la parte más simple de la sociedad, que es esa familia. Efectivamente, pues no me queda sin duda y te felicito por la ponencia. Muchísimas gracias. Fue muy extenso, fue bastante dentro del horario que teníamos.
muy completa de todos los diferentes tipos de violencia, y creo que sí es lo que debemos de tratar de ser como creativos en el aspecto de identificar las distintas formas en las que se puede Así es. presentar. Gracias. Por ahí menciona la doctora Patricia, creo que es la doctora Ordaz, si no me equivoco, triángulos y coaliciones en la familia, no lo vimos en nuestras clases de medicina familiar, y sí, desde ahí empieza esa violencia a la hora de hacer esos triángulos y esas coaliciones donde es 2 contra 1, o papá, hijo contra mamá, o porque los hijos los papás se están separando, y de ahí empieza también esa violencia, pues no es física, ¿no? Más bien es violencia verbal y violencia para poner al hijo en contra del papá o de la mamá o de la abuelita, dependiendo, pues. Ahorita que está muy de moda es el término de alineación parental, que se pone la mamá con el hijo en contra del papá para lograr un mejor divorcio, lograr mejores cosas durante la separación, separar al hijo del papá, evitar que tenga sus visitas, etcétera, ¿no? Entonces también eso es violencia. Una pregunta que me surge, de hecho, porque te iba a dar carrilla por el hecho de que fuiste un poco de violenta con los de Mexicali por el comentario. Fue el calor, lo decía nada más. Es de que sí, y también entre uno de los ejemplos que mencionaste, referente a la forma que disciplinó esta mamá al niño, Sí. poniéndolo a vender chicles. Sí. También es un aspecto en donde una línea muy delgada en lo que cae entre buscando beneficios con la intención. Por ejemplo, yo entendería a la mamá es como que por medio del ejemplo enseñar de que estando en ese lugar o poniéndote en los zapatos de esa persona, no hay necesidad del niño en un inicio burlarse de la niña que estaba vendiendo los chocolates o chicles. Pero al mismo tiempo ejerces violencia sobre el mismo niño que estás tratando de educar. Entonces es como una línea muy delgada que hay que, como mencionas, ser muy críticos en ok, ¿qué es lo que genera la violencia? Es en el sentido de que humillas o subbajas el valor de la otra persona. Claro. Yo cuando vi ese ejemplo en un principio dije, ay, pues hasta me dio como risa, dije, no, pues está bien. Si el niño se burló de la niña, pues qué bueno que lo pusieron a vender chicles, pero después me quedé pensando y dije, ay, no está bien, o sea, es humillar al niño, ¿no? Ponerlo en un sitio que, no sé, que no es adecuado, y me pongo a pensar en qué habrá sentido ese niño, ¿no? Pero sí, como bien dices, una línea muy delgada que a veces por querer conseguir un objetivo logramos algo no favorable, ¿no? Les comento rapidísimo, nada más interrumpiendo ahí un poquito las preguntas. En el chat puse una liga para registrarse, por favor, si pueden, nada más cuestión de presionarle ahí al chat y se registran. Piden nada más su nombre y si son socios, si no son socios, más que nada por la lista de asistencias que tenemos que seguirla llevando. Adelante con las preguntas. Doctora Yamilet dice que felicidades, muy interesante la plática y saludos. Muchas gracias, Yamilet. No sé si alguien más tenga duda, no sé si alguien más quiera dar algún comentario, son las 9:48, tenemos todavía unos minutitos más. Te veo, Mitzi, con ganas de hablar. Sí. Yo quisiera comentar, sí, como dice Bullying, una situación de reflexión muy, muy general, porque es una línea muy, muy delgada y pues generalmente podrá suceder que en algún momento uno pisa esa línea relativamente sin querer, a lo mejor conductas aprendidas o a lo mejor ya es parte de la propia psique, ¿no? O de la forma como nos conocimos, pero en realidad uno puede pisar tantas líneas sin darte cuenta. De repente reflexionas y te das cuenta, a lo mejor la mamá, yo también vi eso que comentas, en ningún momento digo, pues, ¿cómo puedes violentar al niño de esa manera, no? O sea, pudiendo enseñarlos de otra forma, pero pues prácticamente es el tipo de enseñanza que pues hace, ¿qué serán? Unos 30 años tuvieron la mayoría de los niños mexicanos, ¿no? O sea, mis hermanos, a mi hermana más grande, ella le dieron chanclazos y le daban con el cordón me decían el cordón de qué, de la plancha,
Y pues eso era algo que se usó. Yo fui la menor, a mí ya no me tocó ese tipo de violencia, pero pues sí pasó en mi familia y eso era algo usual. En la actualidad, pues ya se está haciendo la práctica de este tipo de, ¿cómo comentan? La educación, La crianza positiva. crianza positiva. En donde, bueno, yo les veo mucha área de oportunidad, de repente como que se puede transpolar mucho hacia un lado, o será que yo soy así de la parte intermedia, pero sí veo cómo uno puede estar pisando esos puntos de manera inconsciente. Tampoco es justificación, pero de repente uno se da cuenta de las situaciones que uno puede llegar a influir. Y hablamos también nosotros como médicos, o sea, la violencia también al paciente, o sea, uno con esa tipo de jerarquía de poder, ¿no? De alguna forma, también uno puede estar pisando mucho esos límites. Eso deja mucho de reflexión, la verdad. Bueno, a mí me deja mucho de qué reflexionar. Gracias, Mitzi. Y como dice Mitzi, saber hasta dónde está la línea, hasta dónde cruza, hasta dónde es una, digamos, corrección verbal y a dónde se pasa ya a la violencia verbal cuando estamos corrigiendo a lo mejor a nuestros hijos o a los sobrinos o incluso, no sé, cuando estás dando una opinión con tus hermanos, incluso también a tus papás, Al cuando ya son paciente. mayores. A nuestros pacientes, como lo O a menciona los Mitzi. pacientes, Le exacto. dices, es que está gorda, es que le duelen las rodillas porque está gorda, porque esto, porque aquello, entonces estamos siendo violentos. Y hay que recordar que nosotros estamos en una posición jerárquica mayor que el paciente. Entonces estamos siendo abusivos. Y no solamente pensando en lo sexual, que muchos también por ese campo pues hacen otro tipo de cosas, pero sobre todo en lo emocional, ¿no? De cómo a veces regañamos al paciente, cómo decimos palabras que hieren, ¿no? Que lastiman y que el paciente llora incluso a veces en la consulta porque se siente ofendido y muy lastimado por lo que nosotros le decimos, ¿no? Y no lo vemos como violencia, lo vemos como que, ay, yo soy un doctor, que soy rígido, que soy recto, que me gusta decir las cosas como son, pero que ya después lo reflexionas y dices, chino, o sea, así me pasé. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, aportación, duda. Parece que no. Bueno, pues, doctora Tina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad que sí, una sesión, como dijo el doctor Claudio, pues enriquecedora. Es un tema, creo que de donde se puede también, como los temas anteriores, se puede sacar de muchos lados y se puede adentrar también uno a muchos temas y temitas, ¿no? Pero bueno, Claro. pues esperamos tenerla otra vez aquí si no es en Claro la que sí. pantalla, ojalá pueda ser ya en vivo, ¿no? Ya se extraña el poder vernos. Pero bueno, pues ahorita, mientras se pueda en pantalla, pues ya por lo menos vamos avanzando así, ¿no? Claro que sí. Esta es la primera vez que pasamos la lista, por ahí preguntaban, es la primera vez que hacemos el link. Las otras veces hemos tomado lista realmente nada más con impresión de pantalla y vamos tomando nombres de quienes se conectan. Y les voy adelantando, en el grupo de WhatsApp les comentaba que hace un tiempo que me llegó de manera no oficial, y lo digo no oficial porque no me mandaron un oficio, pero sí el presidente del colegio, ahora Federación de Médicos Familiares, nos hizo saber que el Congreso de Zacatecas, que estaba reprogramado para octubre, se va a cancelar. Es decir, se cancela la sede de Zacatecas y se pasa para el Congreso del 2021 y va a ser en Zacatecas cuando iba a ser en Ciudad Juárez. El de Ciudad Juárez se pasa para el 2022, por lo tanto este año no se va a votar para un Congreso en el 2022. Y el Congreso que está programado para octubre, comentaron que lo van a hacer en línea también, al parecer de manera Zoom, porque aquí se pueden hacer también varias subsalas, ¿no? Ahora, quienes ya tienen su congreso pagado para Zacatecas, se va a respetar el pago para el de Zacatecas 2021, entonces ya lo tienen ya pagado, ¿no? Porque es la entrada al congreso, obviamente pues los boletos de avión habrá que hablar para programarlo. No me han dado fecha todavía, pero lo más seguro es que sea igual. Para la semana del más o menos fin de semana del 19 de mayo, que es cuando es el Día de los Médicos Familiares, es cuando normalmente se hace el Congreso Nacional.
Creo que esta vez cae por ahí de 14, 15 y 16 de mayo, si no me equivoco, 2021. El Congreso virtual de octubre sí tendrá un costo, pero para quienes ya pagaron el Congreso de Zacatecas tendrá un costo especial. Eso fue lo que me dijeron, eso fue lo que nos mandó el doctor por medio de un audio a WhatsApp. Por lo tanto, no puedo yo decirles que es algo oficial, pero pues lo mandó el doctor, el presidente, entonces pues, quiero creer que es una fuente bastante fidedigna. Por otro lado, no nos han comentado nada acerca de las certificaciones para este año, de manera de quienes vayan a hacer certificación por medio de examen. Todos los que quieran recertificarte, sí se está recibiendo tanto el pago como la documentación, lo pueden seguir haciendo. Si tienen alguna duda, por favor, por medio del chat, nos pueden escribir o por manera personal también, para poderlos ayudar con el proceso de inscripción. Es importante la recertificación porque, como hemos visto, ya la mayoría nos las están pidiendo exigiendo de manera no oficial, pero no tardan ya en exigirnos la certificación, ¿no? También pues, quienes falten de hacerlo de su cédula profesional como médicos familiares, sería importante que vayan viendo eso también, porque son documentación que digo, si ya llegamos hasta aquí, si ya hicimos toda una residencia de 3 años y guardias, pues qué mejor que tener nuestra cédula profesional que nos avale como médicos familiares y sobre todo que como médicos especialistas estamos obligados a tener esa cédula, ¿eh? Entonces sí es importante. Y también obligados a estar certificados. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Si alguien quiere que no esté inscrito o no esté vigente en su anualidad, puede hacerlo todavía. Yo. A ver, ya me voy a poner en contacto con usted para que me diga toda la información. Muy bien, se lo mando, doctora. Pero sí, ok, pues perfecto. Si alguien más te quiere todavía, podemos hacer lo que es el pago de la anualidad hasta agosto, es nuestra fecha límite. Después de agosto ya no podemos recibir anualidades hasta diciembre, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que una vez vayan haciendo, pues que les cuente el hecho de que acuérdense que todos esos son puntos curriculares que nos van a servir para nuestra recertificación cuando termine el plazo de los 5 años. Entonces, dudas, preguntas, comentarios. Muchas felicitaciones a la doctora Tina. Gracias. Muy bien, pues creo que por hoy es todo. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Ahora nos vamos un poquito más temprano que la vez pasada, que nos fuimos de largo y de paso, pero bueno. Pues gracias por estar aquí. Una última cosa. La sesión pasada sí se pudo grabar, hubo unas fallas técnicas, se grabó en 2 pedazos, pero dura 2 horas y media del video, entonces me ha costado trabajo poderlo subir. Estamos viendo lo de la plataforma en YouTube para que pueda estar disponible. Y también se está grabando, ahorita lo voy a cortar ya, para poderlo subir, va a estar menos pasado y probablemente lo pueda compartir con mayor facilidad. Entonces también lo vamos a compartir. Perfecto. Muchas Muy gracias. bien, pues, buenas noches a todos, que descansen. Bye.